Hola gente, hoy conocemos la historia de Robot GI de Creator Commandos. Y nada, es buenísimo, la verdad. No sé por qué, por alguna razón, los robots en general, como Iron Giant, no tiene nada que ver el caso, ¿no? O The Wild Arms, ¿no? Que todavía no vi la peli. Pero como hasta Astrobot, ¿no? Siempre los robots como que hacen que te encariñe un poquito más. No sé por qué, tienen eso. Pero bueno, el punto es que vamos a conocer la historia de este personaje, que básicamente fue hecho para matar nazis, ¿no? Mata nazis 3000. Y me gustaba muchísimo cómo lo que estaban con él, ¿no? En esta infantería, lo que sea, los estadounidenses iban contra los alemanes, obviamente. Y cómo lo trataban bien, sobre todo que digamos que el comandante, ¿no? Lo trataba súper bien. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Fueron emboscados y, bueno, básicamente iban a quedar eliminados por todos, ¿no? Pero el robot GI salió como MVP y básicamente usó el uso, ¿no? De sus habilidades para reventar a todos, ¿no? Se estiró con las piernas y me trayó a todos. Voy a poner tanta imagen o sonido porque la última vez, el otro video de robot de Creator Commando lo tuve que subir como 5 veces, ¿no? YouTube no me lo dejaba. Pero bueno, por cierto, tengo un vídeo sobre los primeros 2 capítulos que son buenísimos. Esta escena me gustó mucho. Creo que no es el sentido que le dan ellos, pero realmente es solo intentar como... Lo hace un poco gracioso, ¿no? Un poco turbio ahí, pero a mí me gustó ese de que sabe que no se va a salvar, pero igual lo intenta, ¿no? Como ese instinto de supervivencia siempre. Yo lo vi más así. Aunque no creo que quieran decir, no creo que sea tan rebuscado, pero me gustó mucho. Y nada, acá, cuando eliminaron a todos, van a un bar, que es mi mejor momento para mí. Y ahí sí. ¡Ánimo, hombre de hojalata! Y ahí él se siente como en casa. Es... Eso fue lo mejor para mí. Ahora me sale la intro con la música ahí de Boca Juniors. Pero... No sé, a mí me gustó muchísimo eso, la verdad. Como se ve que tiene algo de humanidad, ¿no? De hecho, se notaba ya que tenía mucha personalidad, ¿no? Pero acá era como un robot más frío y tal. Hasta que, bueno, tiene ese cariño especial por lo de su infantería, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Pero nada, como ya terminado el capítulo, van al castillo, ¿no? A buscar a ella. A la novia de Frankenstein, básicamente. Era una trampa. Básicamente la Amazona fue al castillo para matar a la princesa, aprovechando que ellos se quedaban acá, ¿no? Porque ella quiere matar a la princesa porque quiere ser como la reina y de los tal. Que al final hay como un plot twist, ¿no? Que ya veremos eso. Entonces, ¿por qué gritabas? Pero bueno, voy avanzando. Acá también nos damos cuenta, creo que salté un poquito. Acá nos damos cuenta que el robot GI tiene un cariño un poquito más ya que como de compañeros con este personaje. Yo no lo había percibido en otros capítulos. Bueno, acá no vamos a entender eso. De hecho, cuando entran al castillo, dice, ¿dónde está Nina? Creo que se llama. ¿Dónde está Nina? Le dice la novia Frank que está arriba. Y él sube de una, ¿no? Entonces eso. Claro, ella no puede quedarse sin agua, entonces entró en esta tina. Se quedó de mientras. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. De atrás de la camioneta. Hasta cuando ya se pillan que era una trampa y van rapidísimo al castillo, ¿no? Después hay otro pequeño flashback. Eso me gusta mucho como con la novia de Frankenstein, el capítulo de la novia de Frankenstein, que era el mejor para mí hasta ese momento. Para mí, no sé, están los dos ahí. Me gusta la historia mucho los dos. Acá entra otro flashback cuando están en el coche. Iban a presentar a este robot GI luego de ese ataque que hicieron contra el nazi, que fue muy exitoso gracias al robot. Eso. Lo van a presentar, tal. Y esto me voló la cabeza. A ver si lo puedo... Acá voy a poner el audio. Acá lo van a presentar, ¿no? Y... Por un segundo él como está hecho para matar nazis. Literalmente, ¿no? Es producto de los más grandes. Literalmente. Empieza a escanear a uno incógnito. ¿Ves algo en... Y ya tiene 4 sospechosos de que posiblemente hay nazis en el público, ¿no? No creo que sea una alegoría, no que ahora mismo hay nazis, esas cosas, pero... Yo ahí me asusté, dije, uy, por eso es que está preso, ¿no? Porque yo cada que veía algo, como ya sabemos el presente, cuando veo un flashback decimos, acá va a pasar tal cosa, porque en el presente ya sabemos que pasa tal cosa. En este caso yo ya sabía, los espectadores sabemos que él estuvo preso, ¿no? Y por algo Amanda Waller lo sacó para este escuadrón, ¿no? De monstruos, el Creator Commandos. Para su escuadrón secreto, digamos. Entonces yo estaba bailando, ¿no? Esto es lo que le mató y por eso fue preso, ¿no? Y no.
Pero bueno, pero eso me gustó mucho, ¿no? Como que de una lo estaba escaneando. Lo estaba escaneando a todo de una. Pero bueno, así como frunciendo los ojos, ¿no? Pero nada, seguimos avanzando un poquito más. Acá no pasó nada. Acá vemos a este investigador que yo vi por ahí que decían que era Ivo. No sé si era esto el que se reían, que es el que está en cierto capítulo de la Liga de Justicia, que hace al robot este indestructible, que luego va, que Superman, literalmente ni Superman le puede derrotar, solo se fue él. Pero bueno, nada, este investigador quería al robot porque estos militares creo que ya no lo querían utilizar. Y este investigador quería aprovechar para investigar porque este robot tenía algo más, que no era solo un robot, tenía como una IA avanzada, que él decía, o sea, este investigador lo que pensaba era que él tenía cierta conciencia muy muy bajita, pero lo tenía, ¿no? Entonces él quería ver eso y para hacer un nuevo ejército de robots autómatas, ¿no? Así que nada, bueno, de hecho acá ya lo está investigando. El robot cae muy bien y el doblaje, yo lo veo en español latino, sé que mucha gente lo ve en inglés, pero es buenísimo el que hace el doblaje del robot. La verdad me gusta bastante su voz. Y nada, bueno, obviamente un investigador no sabemos sus qué quiere realmente con él exactamente, ¿no? Que sabemos que quiere hacer un ejército, ¿no? Pero lo trata súper bien al robot, ¿no? Y acá está, a ver, una escena anterior, un fotograma anterior. Acá vemos que eso, ya está en los planos, tal, está haciendo sus calculitos ¿por qué pone un género acá? Pero bueno, nada, vemos que como avanzamos otra vez, de que los Creator Commandos están llegando al castillo. En el castillo ya están estos terroristas y ya está la chica de la Amazona, ¿no? De hecho la capturan en cierto momento, se logra escapar. Y aquí viene el robot GI. Bueno, aquí viene el Creator Commandos, básicamente. Y de hecho, por cierto, Whistle acá bastante bien. Acá está muriendo alguien, no se alcanza a ver creo en la imagen. Acá Whistle está muriendo a alguien. Alguna parte hizo bastante bien, ¿no? Como que no están bobos realmente. Acá Fosforito, ¿no? Quemando las balas. Cada vez se está acostumbrando más a su poder. A ver, seguimos avanzando. Esto me voló la cabeza. Robot GI. Todo el capítulo es así. Pasa entre el presente y los flashbacks, ¿no? El pasado, ¿no? Y acá fue otro mini plot twist, digamos. Que acá, como verán, está un vendedor, que sería el de camisa café o marrón, y el otro de chaqueta azul. Sería un coleccionista que vino a ver al robot, ¿no? Que acá se ve perfecto, ahí se ve perfecto, está en la pared. Está el robot GI, que básicamente estuvo en desuso. Ahí te cuenta que desde los 80, algo así, estuvo en desuso, ¿no? Y pasaba de mano en mano de coleccionistas. El robot estaba apagado, no deshabilitado, ¿no? Porque ya no sé cómo llegó acá. Si el invitado lo estaba usando, a lo mejor terminaron de usarlo y lo tiraban como basura literalmente. Y porque ya tienen que eso no sabemos, ¿no? Que ya tienen su escuadrón de robots autómatas moderno, ¿no? A lo mejor pasó eso, ¿no? Y realmente la idea de este coleccionista, que para mí me parecía un re buen tipo, la verdad. Que eso es como el famoso, depende de qué lado estás, ¿no? Cómo ve las personas, cómo te tratan. Te trata súper bien al robot, le trata súper bien al robot, y decimos, este es re buen tipo. Y bueno, más adelante nos damos cuenta que ya llegamos a ese punto, ¿no? Pero supongo que ya están pensando, o ya sí, ya viendo el capítulo ya saben de qué va, ¿no? Pero la verdad que me parecía re buen tipo. Y encima era un tipo muy solitario, se veía que tenía muchísimos gatos. Y yo pensaba que quería un amigo nada más. Pero luego vemos otras intenciones. Acaba llegando con los gatitos. Ahí con los gatitos. Ay, ¿tiene un perrito, no? ¿O tiene un gato también? ¿Un gato también? De hecho tiene un cuadro de gatos. O sea, ermitaño prácticamente. Al menos eso parece. Y bueno, acá prueba a darle un poquito de gasolina. Quizás un poco XD que solo funcione con gasolina, ¿no? Que supone que es un material muy ineficiente, ¿no? Pero bueno. Y ahí está, él es siempre muy... Hola, señor. Le dice, ¿qué rango es, señor? Si no tengo un rango, que quise alistarme, pero... tenía una herida en la rodilla, algo así le dice. Pero bueno. Y nada, acá hacen el... Bueno, acá le enseña su... Acá, la verdad que acá ya lo vi recién en el capítulo. De madrugada y tal. Acá ya me hubiera dado cuenta. Porque tenía un arsenal, ¿no? O sea, no era un... Pero claro, como él, el vendedor te dice... Creo que esto pasó de mano en mano en coleccionista como tú, Sam, le dice. Bueno, dice, colecciona armamento...
Sí, armamento militar. Claro, no tiene por qué ser un guerrillero realmente, ¿no? Hay mucha gente que colecciona material militar y ni siquiera, bueno, la mayoría disparar y cosas así, ¿no? Pero no tiene nada que ver realmente, ¿no? Le gusta el arma y ya está. O el armamento, ¿no? Y yo lo entendí por esa parte, ¿no? Pero realmente nos estaba mostrando que algo no iba bien realmente. Pero bueno, ahí están jugando con el tal. Se haga con el gatete. De hecho le enseñaba películas y tal. Veían películas juntos, o sea, yo no sé. Me desconcentré un rato porque me caía muy bien el man, este coleccionista, porque le trataba muy bien al robot, que es lo que le expliqué al empezar el vídeo, ¿no? Que hay como algo especial con los robots, ¿no? Que por alguna razón son como más opacos, más fríos. Pero nosotros como espectadores los sentimos mucho más humanos o le agarramos mucho más cariño que personajes que supone que deberían ser humanos y deberíamos sentir más afinidad, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando un poquito. Acá, esto también, es que esto es como, te parece re tierno, ¿no? Acá se me fue el nombre del tal, Sam, bueno, se llama Sam. Acá, el hombre del Sam este le está poniendo una chaqueta tal porque van a salir y un gorrito, ¿no? Y se me hizo muy enternecedor, ¿no? Porque el robot le dice, yo no necesito esto. Y el Sam le dice, nunca se sabe. Y aparte, me costó mucho limpiar tu articulación, o sea que como que le cuesta mover los brazos, las piernas y tal. Y como para que no le entre nieve, lo que sea. O el frío, ¿no? Porque realmente es bastante antiguo, ya es un robot militar bastante potente, pero desfasado, entre comillas, ¿no? Porque era de los 80 y tal. Entonces, bueno, tampoco es tan top como si hay algún robot ahora de los 2020 y tanto. 2024, la película de hecho corre nuestro año exactamente, creo. Y eso le pone gorrita, o sea, como que encima pasa todo en muy poco tiempo. Y le toma mucho cariño a esta relación. Yo a mí me está gustando mucho, la verdad. Y no sé por qué, estuve distraído, lo que sea. Pero bueno, acá vemos que van avanzando. Y bueno, creo que va a volver otra vez. Ah, y acá van al el encuentro donde Sam le llevaba al robot, ¿no? Le iba a presentar a unos amigos. El robot. Pensé que podría ayudarnos con la causa. Bueno, un gusto tenerte, G.I. Nos alegra tener un puño. ¿Ves? En la batalla por lo que es correcto. Y dice, Y que ahí le dice, sí señor, creo que dice. Bueno, un gusto tener A ver. un puño. En la batalla por lo que es correcto. A ver. Sí, señor. Ven. Bueno, se van, toman asiento. Y acá es lo que pasa, lo que yo no me había percatado. Pero acá. Acá tiene un tatuaje en el cuello, tal. Son supremacistas blancos, ¿no? Que son los nuevos nazis, digamos. O sea, el nazi canónico se le llama así también, ¿no? Pero ahora parte más de americano, tal que alemán en sí. Pero bueno, no hablemos de eso en sí. Y nada. G.I. dice, creo que dice. Ya el robot, ¿no? Y ahí ya la bandera, ya bueno. Evidentemente son un grupo de nazis, ¿no? Que estaban planeando algo. Y por eso es que de hecho, por eso el Sam buscó este robot, porque él tenía su intención de que sí funcionara realmente. Y funcionó, entonces sabe que puede pelar y tal. Y en su santuario, en su habitación tenía un montón de armamento, ¿no? Pero bueno. Y acá, volvemos al presente, están peleando tal. Pero estos videos son resumen en mi opinión en general, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo mucho tiempo para hacer un vídeo como el otro y que me tomó como 8 horas. Y lo vieron 100 personas. Así que voy a tratar de hacer así las reacciones hasta que haya más gente en el canal que le guste la serie y tal. Ah, por cierto, esto es épico. ¿Estos son nazis, general? Escuchen. Sí, G.I. Ellos sí son nazis. Y ahí volvemos al pasado. Y bueno. No, esto sí, bueno, no me dolió porque fue como, qué pena, no me gustaba el tipo, pero era un relojito al final. Porque si era nazi, pues bueno. No. Bueno, un poco gráfico, así que no voy a mostrar la masacre, pero bueno, básicamente reventó a todos. Y volvemos al presente, donde ya hay, de hecho, bastante más moderno de lo que pensaba. Acá se sube con una especie de, se transforma en un dron prácticamente y revienta a todos. Revienta a todos. Esto es como muy simbólico, ¿no? La escena detrás, o sea, enfrente del sol y tal.
Y acá empieza a reventar a todo mundo literalmente. Y bueno, vuelve al pasado. Y acá vemos... esto me gustó mucho. Ahí lo vemos que va preso. Lo cual no tiene sentido, probablemente es por guión y por tal. Pero si lo quisieran matar, lo matarían. No es un robot, no tiene como... supone esa humanidad como para que lo lleven preso, ¿no? Pero bueno, obviamente tampoco vamos a ponernos quisquillosos con una serie, con todas las cositas, porque si no nunca vamos a disfrutar nada, porque todas las series tienen sus cositas, ¿no? Pero bueno, y nada, se va preso, se queda muchísimo, obviamente fue acusado, ¿no? Y no lo mandaron preso básicamente. Y acá vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? El noche, día, noche, pasa semanas, meses, años, y al final se queda ahí sin hacer nada, ¿no? Supongo hasta que llega la Waller y le lleva al teen este criatura. Acá súper feliz el pana este. Y hay un poco anticlimático. Viene la Amazona esta, ¿no? Y ya vamos pasando al final. Acá Whistle MVP, por cierto. Cuando estaba por... Bueno, eso también es como lo que le conté. Eso no tiene... No hay que buscarse el porque todas las series son así. Que... Sí, ahí por ejemplo ya le podría haber matado a la chica esta si quería, ¿no? Y le dice, vengo aquí a matarte. Y luego le vuelve a empujar. ¿Ves? Ahí luego le vuelve a empujar. A ver si le hace el ataque de explosión ese. Sí, ahí le levanta, le tira. O sea, eso de toda la serie, todas las películas pasa porque es evidente, ¿no? Si no, lo mataría, ¿no? Pero bueno. Y por acá está Whistle. Quiero ver lo de Whistle para ya despedirnos. Acá está Whistle. Whistle MVP acá. Le tiró ahí del castillo, de la cima del castillo, ¿eh? Le dio unos cuantos mordiscones. Y miren, me gusta mucho esto en algunas series y películas. De hecho, en el último capítulo de la primera temporada de Ben 10, que no tiene nada que ver ahora con esto, me gustó mucho eso, que yo vi una serie de 2005 y el capítulo es algo así. No de sangriento y tal, pero la pelea es bastante rápida. Es como... No es como de la chica recién con la princesa, ¿no? Que le empuja y luego... Sino que ahí es pa. De uno tras otro, ¿no? Combate de Bill Gates y Ben 10 por si quieren ver la última temporada de Ben 10. Pero bueno. Y acá Fosforito le empieza a quemar la cara. O sea, son súper... Por eso se llama criatura... O sea, monstruos. Comando de criatura creo que lo llaman en español, ¿no? Pero básicamente son monstruos, ¿no? Un poquito más gore que el Escuadrón Suicida. Incluso, se supone. De hecho, la chica la menciona en la brida. Esta de... Porque se impresiona el militar este. Quería Y ella dice... monstruos. Pues tienen monstruos. Y el monstruo pues tienen monstruos. Y básicamente eso. Y acá nos encontramos a Nina que va a querer salvar a G.I. Joe, ¿no? Él dice que hermoso día. ¡Ánimo! Juntos, tú y yo. Sí. Matamos a Sid juntos, le dice. Ah, qué hermoso día. Qué hermoso día. Dijo, voy a hacer otra cosa, pero como no le dio tiempo, dijo eso y ya está. Y esto es el plot twist que le había dicho. Que la chica esta dice, han condenado al mundo. Y es como... ¿De qué? ¿Por qué? Ahí vamos a ver la trama real, ¿no? ¡Condenado al mundo! Y ahí empieza el opening. O sea, el ending, perdón. Entonces, ahí va la trama real de la serie, ¿no? De por qué esta quiere... O sea, esta quiere ser una nazi también, entre comillas, ¿no? Quiere dominar, que todos sean mujeres, lo que sea. Que la Amazona dominen. Es como más o menos lo de la Atlántida. Los de Aquaman que quieren subir, ¿no? Y conquistar todo, ¿no? Más o menos así, pero en versión Amazona. Y bueno, ahí vamos a ver. Cuando se han condenado al mundo, pues supongo que hay una trama un poquito más interesada, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que la serie, o desde el capítulo anterior, la serie es todos... Uy, el video es larguísimo, pero bueno. Todos los capítulos son básicamente viendo la historia de los personajes, ¿no? El lore de los personajes, de dónde vienen y tal. Ya vimos de Brida, indirectamente ya sabemos de Frankenstein también, que parece que se va a unir obviamente, no porque está en la portada, están los personajes principales. Supongo que van a necesitar, ¿no? Ahora vimos el de G.I. A lo mejor el militar también va a llegar. Falta la chica esta Nina, la chica pez, Fosforito y tal. Pero bueno, dígame qué le pareció el capítulo. A mí me está encantando la serie. Me gusta que todavía no baje de nivel. No me gustó mucho este capítulo. Y nada, los capítulos son todos los jueves. Yo lo voy a seguir reseñando. Los videos tienen muchas visitas, pero da igual, me encanta cantando la serie. Y si les gustan las series, películas en general, el anime, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse o
G.I. Joe estará triste. Chau, chau.